Buen día tengan todos. Dios les bendiga a todos. He querido hacer este video, ¿verdad? Ya que tengo el deseo de hacerlo. Dios me dice, hazlo. Soy un hombre pecador, ¿verdad? Como todos somos pecadores. Pero me gusta hablar de la palabra, leerla, meditarla. Es lo que necesitamos. Escucharla, leerla. Si no la queremos escuchar de alguien, pues podemos leerla. Hoy todos tenemos Biblia, gracias a Dios. Solo el que no quiere tener Biblia no la tiene. Pero igual, abrir la Biblia y hacerlo en el nombre de Dios, pues es hablar con Dios, ¿verdad? A veces decimos a ese no escucho yo porque, ¿qué sabe ese? No sabe nada, ¿verdad? Hoy quiero meditar la palabra de Dios un poco con el Evangelio del día, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Se refiere a un ciego de nacimiento. Así de que muchos todavía no, ¿cómo puedo decirles, explicarles? Todavía no vemos, todavía estamos ciegos. Desde nacimiento todavía no hemos visto la luz. Y no queremos ver la luz. Tampoco es obligación. Jesucristo dijo, sígueme si quieres. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo pues recapacitemos, entendamos que no es por ley, no es que porque debe de salir de tu corazón aceptarlo a Él como Padre, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Nadie te puede obligar, ¿verdad? A los niños, pues uno les puede decir, vamos a la iglesia, o ya los quieran o no quieran. Pero ya cuando crecemos, nos vamos a topar con algo como le pasó a este ciego de nacimiento. Él es un ciego, ¿verdad? Pero muchos de nosotros estamos ciegos desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto la luz. No hemos querido ver la luz. Aunque muchos los habla la palabra de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? De nuestra Madre, la Virgen María, de los santos apóstoles y profetas. Y todo aquel que nos da un buen ejemplo, ¿verdad? Es como un profeta. Pero quiero hacer ¿cómo le dije? Tratar de entender que Dios se refiere en su palabra a este ciego, por medio de su Hijo Jesucristo, que pasa frente al ciego. ¿Cuántas veces Dios ha pasado frente a ti? Jesucristo. Por medio de otros que ves tú que van para la iglesia. Por medio de otros que te hablan de la palabra de Dios. Por medio de que en tu corazón de presto dices, oh, Dios existe. De presto tú dices, yo estoy pensando en Dios. Yo quiero saber de Dios, pero solo entra por aquí y sale por otro lado. O se nos queda aquí y no llega a nuestro corazón. Pasa como una luz fugaz. Pero Jesucristo se quiere quedar en nosotros, ¿verdad? Él dice que es la luz, ¿sí? El camino, la verdad y la vida. Es que resplandece, se refiere a lo que se compara un poco Dios en, en su palabra, en el sol. Sí, el sol es la luz que nos ilumina a todos, ¿verdad? No importa en qué lugar estemos, el sol nos ilumina. Pues el sol quiere iluminarnos de verdad. Quiere que esa luz nos pegue a nosotros y nosotros ser resplandecientes con nuestra luz también. Ser luz para otros, resplandecer para otros, ¿verdad? Esa luz fuerte, como la reflexión de la luna que brilla la luna, pero es por la luz del sol que le da a la luna y la luna resplandece a la tierra. Así tenemos que ser nosotros cuando sentimos la luz de Dios. Tenemos que ser resplandecientes para los demás, enseñar a otros el camino, ¿verdad? Y que sí podemos, sí se puede. Yo un tiempo atrás, pues, todavía me falta mucho que cambiar, pero estoy tratando. Antes yo, pues, tenía una disco móvil, andaba alegrando al mundo, ¿verdad? Llevándole alegría, aparentemente, y bonito, sí.
Pero un día yo decidí, pues, esto no le agrada mucho a Dios, o en nada le agrada a Dios. Él quiere algo diferente de mí. Por lo cual estoy tratando de ser esa luz para otros. Tal vez dirán, Gerardo, ¿le falta mucho? Sí, claro que sí. Estoy todavía ahí en la escuela, gracias a Dios, no me quiero salir de la escuela, la iglesia es una escuela. Y estoy allí pues, tratando de aprender lo que Dios manda, ¿verdad? Poquito a poco. Tal vez me cuesta pasar de grado, tal vez estoy en primero, segundo o tercero, pero mi fe es que me voy a graduar un día, ¿sí? Poquito a poco Dios me va a ayudar porque en este mundo es difícil apartarse del mundo, porque el mundo nos llama de mil maneras y nosotros nos acostumbramos a este mundo, a la tecnología y tantas cosas que están en este mundo que aunque vayamos a una iglesia, como que no hemos entendido todavía qué es lo que quiere de nosotros. Solo vamos y no llevamos Biblia, ¿verdad? Entonces, no logramos a veces entender. Llegamos y salimos, una hora a veces es mucho para nosotros. Y pues, ¿cómo podemos aprender si en la casa no hacemos tareas, si en la calle no hacemos tareas, ¿verdad? Si en el camino, si en el prójimo, el amigo, el hermano de otra iglesia, no le apreciamos, no le damos esa luz que Cristo nos enseñó, ¿verdad? Ser luz, ser Cristo, ¿verdad? Desde que nos llamamos cristianos, es no solo tomar la palabra, no solo decir yo soy cristiano, tomar el nombre de Cristo, sino que tratar de ser esa luz para todo el mundo, porque ya no existe el griego, el sirio, el israelita, todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Dios vino a unirnos y quiere que seamos uno solo en Él, como Él y nuestro Padre es uno solo. Pero igual la reflexión que quiero tomar es sobre el Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Estoy tomándolo de la Biblia Reina Valera, que me gusta estudiar, la Biblia Reina Valera. ¿Y por qué menciona en el Evangelio de hoy este ciego? Este ciego somos nosotros, a veces ese ciego que no queremos ver, ¿sí? Y pues dice así, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 9, versículo en adelante, ¿verdad? Que tiene su Biblia, San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a meditarlo un poquito en el nombre de Dios, ¿verdad? Así que nos vamos a reunir a leer un poquito la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, capítulo 9 de San Juan, de versículo 1 en adelante, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí? Jesús nos ve a veces que estamos ciegos, ¿sí? Nos ve que estamos ciegos, los que estamos ciegos, ¿verdad? Y Él pasa frente a nosotros y dice que le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya ciego? ¿Sí? A veces le echamos la culpa a nuestros padres, según nosotros a veces por algo que nos pasa, algún problema. Pero a veces ya estamos adultos, ya no somos niños, sino que seguimos ciegos porque nos gusta la ceguera. Vivimos bonito en la ceguera, disfrutando de este mundo, deleitándolos en los placeres que nos ofrece, ¿verdad? Esos tesoros que al mismo Jesucristo le mostró el Satanás, ¿verdad? Todos estos tesoros te daré si me sirves. Así vimos nosotros. Satanás nos muestra muchos tesoros del mundo, de la vida, deleites diarios, paseos, diversiones, dinero, tantas cosas, ¿verdad? Pero para Dios tenemos muy poco tiempo. Entonces muestra a este ciego. Vuelvo a repetir, en el versículo 2 dice, y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y dice así, miren lo que respondió Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si logramos interpretar este versículo, dice, no es que sus padres pecaron, sino que él estaba ciego y luego Dios le vuelve la vista por medio de su Hijo Jesucristo, que uno solo es. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien se convierte a Cristo,
Dios se manifiesta para los demás por medio de esta persona, que es una persona pecadora, ciega, que anda en este mundo, que la vista la usa para pecar muchas veces, ¿sí? Así la usamos nosotros, no para cosas buenas. Entonces, es para que se manifieste en él, ¿sí? Es necesario que un hombre pecador o un hombre ciego se convierta para que otros podamos ver la maravilla de Dios, la gloria de Dios por medio de esta persona. Así que nosotros tenemos que tratar de que si yo era alguien antes diferente, Dios se manifiesta en mí, me quita la ceguera, ¿verdad? Para manifestarse a los demás. Yo, o sea, si yo hago algo bueno en este mundo, soy como una luz para otros. Que así como a mí, que cambiaron su manera de ser, de pensar y que van a la iglesia, pues yo también quiero seguirlos a ellos porque ellos son mi luz. Jesucristo se manifiesta a mí por medio de ellos, que en vez de ir para un otro lugar, van para la iglesia, ¿sí? Y muchos dicen, ve, si ni cambia, él mismo es. Sí, pero ahí está en la iglesia, es un hombre pecador, ¿verdad? Dios nos va convirtiendo poco a poco. Difícil. Y muchos dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Para ser igual que aquel. No, si para eso está la Biblia y le va a mostrar quién es Cristo y que el mejor ejemplo es Cristo. Si usted no ve en su comunidad, en su familia, a alguien que ha mejorado, pues sí, yo creo que sí, alguien debe de haber que le está manifestando, que es luz, está tratando de darle luz. Puede ser un familiar, su papi, su mami, su hermano, su tío, su primo, su sobrino, su abuelo, su amigo, el de la otra iglesia, le está mostrando que sí se puede. Y quiero continuar con el Evangelio de hoy y dice, ya en el versículo 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Miren qué bonito. El versículo 4 es bien bonito, ¿verdad? El que me está siguiendo y el que no, pues puede volver a retroceder después del video, volver a verlo, meditarlo, ¿verdad? El versículo 4, miren qué bonito es, lo voy a volver a repetir. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mire lo que dice Jesucristo. Entre tanto que el día dura, ¿sí? Mientras tanto que el día dura para nosotros es la vida, ¿sí? El día, ¿sí? Nadie puede trabajar, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar en el día. El día es la vida. La noche es como cuando nos dormiremos, ¿sí? Para eso es la noche, para dormir, ¿sí? Pero mientras tanto que estamos en el día, debemos de trabajar, ¿sí? Mire como dice, lo vuelvo a repetir, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿sí? Trabajemos durante el día mientras podemos caminar, servir, ¿sí? Y dice en el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿sí? Jesucristo, pues, es la luz, pero también nosotros tenemos que ser esa luz, ¿sí? Tomar esos buenos ejemplos. Una cosa es decir soy cristiano, pero ser luz como Cristo lo era es difícil, pero sí se puede poquito a poco. Jamás podremos ser como Él, sino que imitadores, dice, ¿sí? Pues entonces dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué podemos meditar del versículo 7? Dijo, ve, lávate en el estanque. Primero le puso lodo, ¿verdad? Podemos decir nosotros, ¿será que estoy sucio y por eso no veo? ¿Qué es lo que me impide ver? No me he lavado bien mis ojos para poder ver. Lo que veo no es lo que debo de ver. Debo de lavarme los ojos, ¿sí? Lo mandó al estanque, ¿sí? A lavarse los ojos. Y luego que se lavó los ojos, el ciego regresó viendo, ¿sí?
Miren qué bonito cuando uno tal vez un día se lava el cerebro, la vista, el corazón, y poder ver lo que Dios quiere que veamos. Nosotros vemos tantas cosas en el mundo que no es lo necesario. Es necesario para la carne, pero esta carne aquí se va a quedar. ¿Cómo podemos salvar nuestra alma? ¿Cómo podemos salvar nuestra alma? Lavándonos, quitándonos lo sucio, la ceguera que tenemos. Tenemos que ser luz para otros, como Cristo es luz, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser resplandecientes como la luna, que no tenemos luz, pero el reflejo de Cristo que nos pega a nosotros, podemos ser luz para otros. A eso se refiere. En el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece, decían. Y él decía, yo soy. Miren cuando usted empieza a hacer luz para otros. ¿Qué dicen los demás? Dice, los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? A veces nosotros, alguien puede decir, que no es este el que andaba en tal lugar antes. Hoy toma la Biblia, hoy quiere mejorar, hoy quiere cambiar. Y la gente nos critica, o para bien o para mal. Si este es el que andaba sentado allí en los lugares, mendigando, no por estar enfermo o ciego, sino que estaba mendigando con los demás. ¿Mendigando qué? Mendigando pecado, mendigando errores, mendigando tanta cosa. O sea, lo voy a repetir, dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Somos como mendigos cuando nos sentamos en cualquier parte a hablar cosas que no son de Dios, desagradables a Dios, a compartir cosas que no son de Dios. La gente decía, este es. Otros decían, no, no es él, no puede ser que haya cambiado, que hoy vea, ¿sí? Y él dijo, yo soy, hoy veo. Así podemos decir nosotros hoy, los que vamos a una iglesia, los que Dios nos hemos dado cuenta que tenemos que lavarnos los ojos para poder ver. Dios quiera, este problema que estamos viviendo ahorita ya va a pasar, ya va a pasar. Pero si nos quedamos todavía con nuestros ojos sucios, ¿de qué podrá servir? Le podemos sacar mucho provecho a lo que está pasando ahorita. Dios dice de que a su hijo lo reprende, porque lo ama, lo castiga porque lo ama. A veces nosotros en los problemas es que nos acercamos a él. La mayoría que vamos a una iglesia, un día tenemos un problema, ¿a quién buscamos? A Dios. Miren los líderes del mundo hoy buscando a Dios, con toda su sabiduría, doctores, abogados, licenciados, presidentes, alcaldes, yo que sé, diputados, buscando a Dios, con todo su gran poder, con toda su sabiduría, no pueden hacer nada, no podemos hacer nada. Nada somos, ahorita todos somos iguales, necesitados de Dios. Estar encerraditos, no tenemos libertad, que algunos tienen aviones, ¿verdad? Barcos. Lo correcto es no salir, ¿verdad? Porque nos vamos a contagiar de esa enfermedad y vamos a contagiar a otros. Por lo cual todos somos igualitos ahorita. Todos podemos acercarnos a Dios. Como decía alguien por ahí, el presidente de Rusia, de Estados Unidos, el más poderoso puede ser. Hay un momento que necesita de Dios. Él presiente que necesita a Dios. Así nos pasa a nosotros. Ay, nos creemos grandes, poderosos, aunque no tengamos nada de dinero, ¿verdad? Pero en nuestra mente somos poderosos, grandes, fuertes. Pero en nuestro poder que sentimos es que somos más poderosos que otros. Y tenemos de menos a otros. Cuando nosotros nos sentimos grandes es porque tenemos de menos a otros. O sea, para sentirse grande tiene que haber otros menores. Para Cristo no hay menores. ¿Sí? Para Jesucristo no. Si no, miremos el caso de Lázaro y el rico Pulón, ¿verdad? Para el mundo sí, el rico era grande, poderoso, se vestía muy bonito, grandes deleites, ¿verdad? Y Lázaro, ¿quiénes llegaban? Solo los perros.
Nadie llegaba a él. Los perros lamían su llaga, ¿verdad? Pero para Jesucristo, para Dios no es así, porque es aquel que quiere, como digo, es aquel que quiere servirle a Dios, ¿verdad? Es aquel que con humildad le sirve a Dios. Es que aquel con sencillez, no importa si es rico o si es pobre, se acerca a los pies del Señor. Ahora el rico le es muy difícil porque tiene muy pocas necesidades, ¿verdad? Es muy difícil, dice que el rico se salve, ¿verdad? Porque nosotros en las necesidades es donde buscamos a Dios. Cuando tenemos la refri llena, en el banco, buen carro, hemos pagado todo lo que, qué bonito, ya pagué todo. En el fin de mes nos afligimos, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, aquí que allá nos afligimos, ¿verdad? Pero todo eso aquí se va a quedar. ¿Por qué no pagamos el seguro de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu? ¿Sí? ¿Por qué no lo entregamos a Dios, verdad? Que no se debe de, si es gratis, hombre, solamente tomar el caminito y Dios nos va a ir formando. Así de que quiero continuar en el versículo 9. Estamos en San Juan, capítulo 9, versículo 9 voy ahorita. Y dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece, decía. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sí. Es Jesús el que te llama, ¿sí? Pero tienes que ir a ese estanque. Tenemos que ir a ese lugar, a que nos lave la vista, ¿sí? A hacer esas maravillas que a veces decimos, no, Él no está en la iglesia, en cualquier parte está. Claro que sí, Él está en cualquier parte, pero también nos manda a ese estanque, a lavarnos, a purificarnos, a limpiarnos con la sangre de Cristo, ¿sí? Tenemos que ir a ese lugar, no está de que, sí, yo en la casa le pido a Dios, sí, yo en la calle le pido a Dios, pero también nos manda al estanque, a esa piscina, a lavarnos, ¿sí? Aquí nos da un entendimiento qué quiere decir ese estanque. Vamos a ver dónde lo dice. Lo voy a decir. Y en el versículo 7 nos explica qué quiere decir el estanque. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Miren, el estanque de Siloé en español quiere decir enviado. ¿A dónde somos enviados nosotros? A la iglesia, a lavarnos, ¿sí? Allí, con la propia sangre de Cristo. Allí nos lavamos, allí nos podemos purificar poquito a poco, ¿sí? Así es que miren lo que significa enviado, que Dios nos envía allí. Él mismo iba a la iglesia, a las sinagogas, ¿verdad? Sinagoga, pues quiere decir casa de oración, ¿verdad? O sea, donde nos reunimos, es una casa y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Pues ya en el versículo 11 dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fue a donde fue enviado. En el versículo 12 entonces le dijeron, ¿dónde está ¿dónde está él? Él dijo, no sé, no sé. Y luego dice en el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Bueno, podemos meditar el día de reposo, ¿verdad? Que algunos tienen entendido que el día sábado o el día domingo solo servirle a Dios. Pero Dios nos quiere dar a entender que todos los días se le puede servir al prójimo. Y en especial el sábado o el domingo, después que vamos a la iglesia, podemos servir al prójimo, ¿verdad? Antes, pues, los judíos, según la ley de Moisés, no deberían de hacer nada, solamente alabar a Dios el día sábado. Aunque el día sábado fue cambiado por el día domingo, pero igual todos los días son del Señor, son de Dios. Cualquier día que tú hagas algo bueno.
Pero el día domingo, después de alabar a Dios, puedes hacer cosas buenas por el prójimo. Hacer cosas buenas por el prójimo es hacer algo por Dios. Cuesta entenderlo, ¿verdad? De que, bueno, yo amo a Dios, pero no amo al prójimo. ¿Cómo nos cuesta amar al prójimo? Estaba meditando yo ayer que sacrificio y holocausto grandes que hagamos, el amor al prójimo. Ese sacrificio es más grande, el amar a los demás. Qué difícil nos es amar a los demás. Eso sí es bien difícil para nosotros, incluso los que nos llamamos cristianos. A quienes que traen el don sin ir a ninguna iglesia, de amar, de respetar, de servir. Pero muchos de nosotros cuando vamos a la iglesia tomamos algunos textos bíblicos no para amarnos, sino que para dividirnos. Y ya pronto nos iremos de este mundo. Muchas cosas no las vamos a cambiar. Estamos metiendo más odio y división en vez de meter amor. ¿Por qué vino Jesucristo? Para unirnos a los pecadores, ¿verdad? A los perdidos, a los... Nosotros no somos muchos, pero sí podemos tomar esa luz de Cristo, ¿verdad? Que es amor. Ser amor para los demás, ser respeto para los demás, ser unión para los demás. Si predicamos de división, pues no vamos a cambiar muchas cosas. Se puede cambiar más con amor. Porque hay tanta guerra en el mundo. Tantas iglesias que hay hoy. Nos falta amor. Ese sacrificio es más difícil que cualquier holocausto. Porque nos cuesta amar. Amar es no hacerle daño a nadie. Y si nos cuesta. Haciendo daño. Con la lengua estamos haciendo daño. A diario, lastimosamente. Tenemos que cambiar esa manera. Para todo da Dios. Todo aquí se quedará. Porque andamos peleando, discutiendo. Si está el juez supremo que está apuntando todo lo bueno y lo malo que hacemos. Así es de que dejémosle las cosas a Dios. Ese juez que nos va a juzgar. ¿Por qué tenemos que andar juzgando a otros, calumniando a otros, metiendo unos al infierno, otros a la gloria? No, eso le compete a Dios. Él da lo que le quiere dar a quien lo quiere dar. No sabemos por qué nos pasan las cosas, ¿verdad? Muchos decían, este es ciego porque los papás eran pecadores. No se trata de eso. Sino que para la gloria de Él se manifieste en un pecador, en un ciego que no ve, que tiene ojos pero no ve. Porque muchos de nosotros miramos pero no vemos lo que a Dios le agrada que veamos. Ese es el problema. Voy a continuar. En el versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo es este el hijo de ustedes? ¿Le quiere decir? El que ustedes decís que nació ciego. ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Miren qué bonito. Cuando alguien ya es adulto y dice, Dios me ha cambiado, Dios me ha mejorado, ¿sí? Pues ya no es ni necesario preguntarle a los papás cómo es que mejoró. Preguntémosle a la persona, ¿qué has hecho tú para cambiar? ¿Sí? ¿Cómo es que antes caminabas sin sentido, hoy caminas con sentido? Nos puede explicar cómo lo ha logrado. Así es de que pues tenemos que tratar de entender de que tenemos que salir de esa ceguera. Vamos a pasar de una vez al versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este es un hombre es pecador. ¿Cómo les puedo explicar esta parte? Porque nosotros tenemos que dar gloria a Dios, ¿verdad? Y Cristo es el Hijo de Dios y uno solo es. Pero para los judíos es muy difícil entender que Dios le había dado poder a los hombres, como nos dice en otra parte, cita bíblica, ¿verdad? Dios le dio poder a los hombres. Más algunos no, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Pero Dios hace lo que Él quiere, ¿verdad? Cuando mandó a los apóstoles, Jesucristo les dice, como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, con los poderes que tenía Cristo.
Una cita bíblica donde dice, incluso harán yo, porque yo estaré en ustedes y las cosas que harán las harán por mí. En el versículo 25 dice, entonces respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Sí? A él le decían pecador, a Jesucristo, los judíos, ¿verdad? Los fariseos. No me interesa si es pecador o no, dice él, ¿verdad? Lo importante es que ahora veo, él me sanó. ¿Sí? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, yo ya se los dije y no habéis querido oír. ¿Para qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ustedes haceros discípulos? ¿Sí? Dije, ya se los dije, él me sanó, él me cambió. A veces ya nos han dicho y vemos que otros han cambiado y nosotros no queremos cambiar todavía. ¿Sí? En el versículo 30 nos dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjese. En el versículo 30 nos dice, respondió el hombre, el que era ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Mire este versículo 30, ¿qué nos puede dar a entender aquí? Que aquellos que saben mucho de la palabra, de la ley, de Dios, pero ¿en quién se quiso manifestar el poder de Dios? En aquel ciego, en aquel que para muchos no valía nada. Ellos sabían mucho de la ley, sabían mucho de Dios, alababan a Dios. ¿Sí? Pero se manifestó en aquel humilde, en aquel que estaba ciego. ¿Sí? ¿Cómo es que ustedes no saben? Deberían de saberlo ustedes, le dice él, les quiere decir. En el versículo 33 dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y le expulsaron. ¿Sí? Es cuando nosotros vemos a otro pecador, miren cómo dice. Él todavía dice, si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Si había hecho el milagro, es porque venía de Dios, en el nombre de Dios, ¿verdad? Mire cómo respondieron los judíos, los fariseos. En el versículo 34 respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo sacaron. A veces miramos a otros que han nacido en pecado, que viven en pecado, y nosotros nos creemos sanos. No, este es pecador. Y empezamos nosotros a criticar a otros porque es pecador. Y nos creemos nosotros, ¿verdad? Grandes, poderosos, sabios. Pero Dios se manifiesta en aquel pecador, en el que cambia, en el que quiere ver, en el que ya no quiere seguir ciego. Así es de que, pues, les dejo esta meditación en el nombre de Dios, ¿verdad? Para que cuando quieran pueden leer esta cita bíblica, ¿verdad? En el libro de San Juan, capítulo 9. Ahí en adelante, ¿verdad? En cualquier día lo pueden meditar. Pero sí tenemos que salir de esa ceguera. El enemigo nos muestra los tesoros del mundo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, dinero, fama, paseos, lujurias, tantas cosas, ¿verdad? Que nos envuelven a diario, a nosotros, a nuestros hijos, porque les dejamos a nuestros hijos que hagan lo que quieran a diario, ¿verdad? No los llevamos a la iglesia, no los entregamos a Dios. Fuimos a bautizarlos, pero solo a inscribirlos, ¿verdad? Bautizar a los niños y no los lleva a la iglesia, pues es como que vaya a la escuela y los matricula, pero no los lleva, ¿verdad? A los niños hay que llevarlos. Las cosas buenas se aprenden de pequeños. Pero a veces queremos darle el alimento, ¿verdad? Diario. Nos preocupamos tanto por alimentar a nuestros hijos, este cuerpo. Pero el alimento necesario es el espiritual. Ese nos salvará, ¿verdad? Tenemos que comer de ese pan, de esa agua. Pan vivo y agua viva. El que venga a mí no tendrá más sed, dice la palabra de Dios. Así es de que pues hagamos el esfuerzo en el nombre de Dios. Primer paso, vayamos a la iglesia
Y ya en el segundo paso Dios va con nosotros. El primer paso cuesta tomarlo. ¿Por qué? Ay, ¿qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir aquella? Que aquel va, que me cae mal va a la iglesia, al que le caigo mal, a la que le caigo mal, y que aquel que no cambia. Y el diablo nos mete todas esas cosas para que no vayamos a la iglesia. Nos estaba de decir no vayas porque por esto o por lo otro. Pero usted va a ir por Jesucristo, va a ir por la luz, ¿sí? Si no hay alguien que resplandezca como luz en su iglesia o en la mía, pues ahí está Cristo, usted va a ir por Cristo. El enemigo lo va a detener de mil maneras. Le va a decir allí, no, no vuelvas, no vayas, no. Ahí hay pecadores. Claro que sí, los pecadores son los que vamos a la iglesia. Si nos vamos a fijar en ellos, en que no se han convertido, pero ahí están. Un día, primero Dios, de tanto ir, ¿verdad? Pueden cambiar. Muchos decimos, yo no voy porque yo soy bueno, yo no necesito la iglesia. Aquellos van a perderse más, no. De tanto ir ahí, un día Dios puede tener compasión de nosotros y ayudarnos a cambiar, a ser mejores personas y ser un poquito luz para otros. ¿Qué pasa? Que cuesta más verle las cosas buenas a alguien. Le gusta verle el pecado, el error, el defecto. Eso nos encanta. El enemigo dice, mírale eso. ¿Verdad? Así es de que pues les dejo esta meditación. Que Dios nos cubra. Que Dios nos dé esa paz en estos momentos difíciles. Sea sin querer, queramos o no queramos, un día tenemos que morir. Unos ya se fueron, ¿verdad? Ya murieron, no importa la edad. Unos niños, unos jóvenes, unos mayores, unos ancianos. Ya no están. Nosotros también un día tenemos que partir. Lo duro es no preparar. Estar en esta tierra y pasar el día a día gozándonos, divirtiéndonos y no gozarnos en la palabra de Dios, no gozarnos en una iglesia. Debemos de probar, ¿sí? Tenemos que ser luz. Si en un lugar hay, en que sea 5 buenos, pues esos 5 hay que mirar, no los otros 50 como nos menciona nuestro padre Abraham, ¿verdad? Cuando él intercedió por Sodoma y Gomorra. Él pedía, ¿verdad? A nuestro Dios Padre. Le decía al Señor, ¿cómo es que vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Los vas a quemar a todos? Si tú eres justo, no creo que si habiendo 50 justos ahí tú los quemes a todos. Y le dice, Dios le responde, si hubieran 50 justos, yo perdono a los demás por estos 50 justos. Y así Abraham le dice otra vez, Señor, pero si hubieran 40, ¿tú perdonarías a todos? Sí, yo los perdonaría si hubieran 40. Pero si hubieran 25, mi Señor, disculpa que tanto estoy molestando, le quiere decir. Si hubieran 25, ¿tú perdonarías a Sodoma y Gomorra? Si hubieran 25, yo los perdonaría, le dice. Mire, y luego baja a 10, ¿verdad? Y creo que a 5. Todavía le dice, y si hubieran 5, ¿tú perdonarías a todos por medio de estos 5? Si los hubieran, sí. O 10 o 5 por ahí. No tengo la cita bíblica ahorita. Pero si ustedes pueden lograr entender que si en un lugar, un pueblo, un país, yo que sé cómo les puedo decir, un cantón, pongámosle, hay 5 buenos ahí intercediendo por usted y por mí, orando, pidiendo a Dios. Y si hay esos 5 buenos, nosotros podemos ser salvos. Aunque nosotros no merecemos, porque somos igual como Sodoma y Gomorra, andamos en el mal, nos gusta el pecado, a diario pecamos, nos gusta la ignorancia, andamos ciegos, ¿verdad? Pero hay 5 buenos. Démosle gracias a Dios que hay 5 que están orando en una iglesia. O hay muchos, pero hay 5 buenos. Así que si usted va a una iglesia y ve 95 que no son buenos, pero hay 5 ahí que usted cree que están haciendo las cosas más o menos bien, a ellos Dios les escucha. Y por medio de estos 5 que están pidiendo como Abraham pedía, por esos 5 nosotros podemos ser salvos. Que Dios nos perdone. Pero también tenemos que acompañar a estos que oran a diario, a estos que predican a diario, escucharles, ayudarles. En la iglesia tenemos que trabajar, no solamente servirnos de la iglesia, también tenemos que ser servidores. Porque si no servimos, la misma palabra ya lo dije, ¿no? Tenemos que servir, no solo servirnos de la iglesia. Nos bautizamos, nos confirmamos la primera comunión, nos casamos. Queremos tantas cosas de la iglesia, queremos tantas cosas de Dios, pero no devolverle casi nada. Él dice, devuélveme aunque sea el 10.
Decían que te doy, devuélveme el diezmo. En todos los sentidos, en el trabajo, en la oración, en lo económico. Pero es difícil para nosotros darle ese diezmo, ¿verdad? Que no es ya ley, sino de que es porque tú te nazca del corazón. Dios no quiere ya nada por ley, sino que te nazca, puede ser el 5, el 1, el 10, el 20, el 30, el 40. Dale a Dios lo que te nazca del corazón. No como el fariseo que pensaba, yo pago el diezmo de todo esto y lo otro, por eso ya soy salvo. Este no paga nada, este es un pecador. No se trata de eso. Lo poquito que le des a Dios, dalo con el corazón. ¿A quién se lo puedes dar? Al prójimo. Cuando tú hagas algo por el prójimo, lo estás haciendo por Dios. Pero ¿cuál es el prójimo? En el que Dios se aparece, Jesucristo. En el más necesitado, en el pobre, en el descalzo, en el hambriento. ¿Sí? En ese, cuando tú le des comida, cuando más lo necesite, ahí se lo está dando a Cristo. Cuando le des una camisita, lo ves que anda con una camisita ahí, que tienes una buena tú ahí, dásela. Un par de zapatitos que ya no usas mucho tú, él sí los necesita, sí le urgen. Ya anda roto los que tiene, o ya la planta ya se desgastó mucho, ¿verdad? Y ya el pie ya le molesta. Dale un par de zapatos, ¿sí? Visita al enfermo, al encarcelado, ¿verdad? Dale la palabra de Dios, ese alimento espiritual. ¿Cómo? Siendo luz. Me gusta que la reflexión de que también predica el que no habla, sino que predica por su ejemplo, no solamente el que habla. Así es de que quedémonos ahí pues en oración, ¿verdad? A diario tenemos que orar, pedirle a Dios y servirle también, ¿verdad? Así es de que les dejo esta media meditación que Dios me puso que la diera. Estaba pensando, ¿lo hago o no lo hago? A veces me cuesta hacer estos videos, ¿verdad? Porque uno, el diablo le dice, no lo hagas. No les va a gustar. Pero si a uno le gusta, no es mucho problema que así a uno le guste. Ese puede sembrar la semilla en otro lugar, ¿verdad? Y esa semilla da fruto, porque por uno, otros miramos y nacemos, ¿verdad? Por medio de uno, puede nacer un montón. Así que si alguien ha tomado esta palabra en el nombre de Dios, pues ojalá le ayude y nos ayude a no estar ciegos, ya no seguir ciegos. Porque si miramos, tiene que ser para ver a la luz que es Cristo. Dios les bendiga a todos.